Bien, doctor, ¿cuál es el caso puntual de lo que ha ocurrido con el nacimiento de Ana Milagros Gigi? 480 gramos. ¿Y cómo fue toda esta experiencia desde la medicina? Bueno, esta es una muy buena experiencia. Lógicamente es un gran desafío. Milagros nació antes de tiempo, ya que la mamá presentaba una patología, que es una preeclampsia, una hipertensión inducida por el embarazo. Y bueno, ya comenzó a alterarse su ecografía, su ecodoppler, etcétera, etcétera. Ya había algunas indicaciones maternas de interrumpir el embarazo, por lo cual a las 23-24 semanas de gestación se interrumpió el embarazo. Previamente había recibido una dosis de maduración con corticoides. Bueno, trabajando en grupo, en el equipo perinatal, nació Milagro y obviamente a partir de ahí tuvimos que comenzar a trabajar, y realmente trabajar muy fuerte. Usted es especialista en el tema de neonatología y en el caso puntual de hablar de un bebé prematuro, de un recién nacido de 480 gramos, ¿es habitual o generalmente es muy bajo el peso? No, es una bebé de 24 semanas con un peso un poquito menor del habitual y es una prematurez extrema que se llama, estamos hablando al límite de la viabilidad. Los niños de menos de 23 semanas prácticamente en el mundo no existen y a las 23, 24 semanas, como tiene Milagros, viven, una gran minoría de esos bebés, y la mayoría fallecen o muchos de estos bebés presentan una morbilidad aumentada, o sea, presentan secuelas a largo plazo. Y en el caso de Milagros, ¿cómo viene su pronóstico? ¿Cómo está ella? Bueno, en el caso de Milagros, como su nombre le indica, es realmente un milagro. Esto es realmente un caso muy importante, interesante, ya que esta niña llegó a pesar 420 gramos, muy pequeñita. Y bueno, y prácticamente es un compendio de la neonatología. Estamos hablando que está por cumplir 4 meses en pocos días, siempre dentro de la institución. Actualmente pesa alrededor de 1,8 kg, 1,9 kg. Y tuvo y pasó por unas cuantas. Obviamente estamos hablando ahora ya sobre un final casi feliz, muy feliz diría. Bueno, Nati, si nos tenemos que remitir un poco a la historia de Ana Milagros, ¿cómo surgió todo? ¿Cómo te enteraste el día que estabas embarazada? Volvamos un poquito a ese momento. Bueno, ella llegó como un milagro. No era su nombre inicial, era otro, pero las circunstancias fueron llevando, creo que dieron el nombre solo. Y para mí fue una felicidad inmensa. Que es lo que me faltaba en la vida para ser feliz, mi hija. ¿Y qué empezaste a sentir cuando ocurrió que sentiste vos que algo no andaba bien o fue de golpe, te enteraste de casualidad? Fue de golpe. Un miércoles a la noche yo me empecé a doler la cabeza muy fuerte. No era normal en mí, no sufro habitualmente de dolor de cabeza, pero me daba cuenta que era un dolor de cabeza fuera de lo común. Y soporté el dolor unas horas, hasta las 4 de la mañana, y decidí venir a la guardia de la clínica para que me revisaran. Y de ahí se precipitó todo en cuestión de horas. En cuestión de horas fue todo como muy abrupto para mí, porque en cuestión de horas ya me estaban sacando la niña, o sea, desde que llegué a la hora ya me estaban diciendo que había que interrumpir el embarazo. O sea que vos llevabas el mes ¿cuánto de embarazo? En la semana número 24. Significaría 6 meses. 6 meses. 6 Bien, meses. ¿te asustaste? ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, sentía, no quería perderla. Fue el dolor más grande de mi vida. Porque yo creía que la perdía. Tenías miedo. Sí. Y le ocurre habitualmente a muchas mamás en esta situación. Sí. El miedo un poco invade y cómo es lo importante que es la familia, ¿no? ¿Qué rol jugó la familia en este caso? Fundamental. Estuvieron en todo momento primos,
yo no tengo hermanos, pero ellos son como mis hermanos. Mi mamá y la abuela. Y la abuela. Fundamental, estuvieron en todo momento. No se separaron de mí en ningún momento. Nació Milagros. Nació Milagros. Y ahí automáticamente la llevaron a la neo y un poco esa cuestión de separar a la mamá y al recién nacido. Bueno, ¿cómo viviste esa etapa y cómo empezaste a transitarla? ¿En qué te apoyaste? La experiencia para que también otras mamás que están pasando por esto puedan nutrirse de tu experiencia también. Me apoyé primero en Dios, después en mi familia, que estaban todo el tiempo conmigo y que en ningún momento la dieron por perdida, porque la situación era grave, me lo decían todos, pero enseguida familias y amigos conformaron cadenas de oración. Cuando hizo falta ir a donar sangre, hubo mucha gente que donó sangre. Estuvieron en todo momento, conmigo y con mi hija. Y después empezó a aparecer una familia nueva de un mundo que yo no conocía, que era la neo, de médicos y de enfermeros que sostenían la vida de mi hija y me sostenían a mí. Porque al principio fue durísimo y era muy duro estar parado al lado de esa incubadora mirando las cosas que ella tenía que pasar. Pero me daba mucha fuerza ver cómo luchaba ella y cómo iba superando cada cosa que le hacían, desde el respirador hasta las vías que tenía. Imagínate que con 480 gramos era muy chiquitita y estaba con un montón de cables y un montón de cosas que creo que me asustaban más a mí que a ella, porque ella la superó a todas. A todas. A todas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya va a cumplir 4 meses el próximo 15 de mayo. Sí. Dentro de este proceso que vos decís, fue superando paso a paso cada desafío, ¿no? Sí. Que se le presentaba. Sí. Dentro de eso, ¿cuál notaste el más complejo? ¿El que volviste a sentir ese miedo quizás como en el parto? ¿O ya sentías que ya podías salir adelante, que ya estaba todo mejor? Ella siempre me daba señales de que avanzaba, siempre. En ningún momento yo notaba que iba para atrás. Yo siempre sentía que ella avanzaba. Eran pasos chiquititos, pero eran pasos seguros. Y hubo un día en el pase del respirador que tenía el tubo ella puesto hacia la piecita de la nariz, que duró un día completo con su piecita, y cuando llegué al otro día había tenido una crisis y la habían tenido que entubar. Ese día tuve miedo de nuevo, ese día me desmoroné, pero duró un par de horas entubada y volvió a su piecita y habrá estado unos días con esa pieza, unos 15 días, y empezó a respirar sola. Y cuando empezó a respirar sola, para mí fue tocar el cielo con las manos. Todo con Milagros, desde que apareció en mi panza, es maravilloso. Cada cosa porque me enseña y porque me da fuerza y porque me sostiene. Ella me sostiene a mí, porque es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Sí. ¿Qué le recomendarías a las mamás que están pasando por una situación similar? Que no pierdan la fe nunca y que acompañen a sus hijos en todo momento, porque es fundamental estar con ellos. Hubo mucho tiempo, casi un mes y medio, que yo no podía alzarla, pero nunca dejé de tocarla, aunque sea de apoyarle la mano en el lugar en donde no había un cable o en donde no había una vía, pero que ella me sintiera. Y le hablé mucho y le canté y rezamos juntas cada día de esta internación. Y ella me fue respondiendo cada día. No es porque hoy esté bien, sino que realmente fue así la experiencia. Cada día me fue dando señales de que ella podía y de que ella quería vivir.